Le aprecio mucho al doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud, ex rector de la UNAM. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Joaquín. Siempre un gusto poder charlar contigo. Gracias por esta oportunidad. Igualmente, a ver, ¿cómo estás viendo este problema del COVID y la respuesta del gobierno de México? Pues mira, sin duda es un problema de México y el mundo. Es un problema grave, complejo, muy complejo, porque pues, se trata de un virus nuevo, del que hace 4 meses y medio no teníamos conocimiento de su existencia y que pues ha generado enfermedad y muerte. Entonces se trata de algo serio, tan serio que pues ya nos estamos acercando y seguramente el día de hoy o mañana se llegará a la cifra de 2 millones de casos notificados a la Organización Mundial de la Salud y de más de 100,000 defunciones en el plazo de unos realmente pocas semanas. Y esto se debe a que es un virus pues muy agresivo, muy contagioso, que no tiene la letalidad que tienen otros virus del mismo grupo de los coronavirus como el MERS o el SARS, pero que es superior a muchos otros que conocemos. Entonces es un asunto muy serio del que sabíamos de la posibilidad de que llegara a nuestro país desde el mes de enero. A mediados de enero, en la tercera semana de enero, era clarísimo que este era un tema que iba a generar una pandemia. Como tal, no se declaró sino hasta semanas después. Hasta el 11, la OMS declaró hasta el 11 de marzo la pandemia. 11 de marzo como pandemia. Pero veíamos que la posibilidad de que llegara a nuestro país era alta. Entonces, la actuación del gobierno, lo he dicho, lo digo respetuosamente, pero también con responsabilidad, ha sido tardía, sin la estrategia pertinente, en mi opinión, sin la preparación adecuada ni la previsión elemental, por ejemplo, para adquirir temprana y oportunamente los equipos de protección personal para los médicos, el abasto necesario, el equipamiento requerido, el número de pruebas que deberían haberse efectuado, que estamos a la cola de los países en los lugares más bajos, y también una estrategia que ha sido contradictoria. No vamos a poder olvidar aquello de que pues hay que salir, yo les digo cuándo, váyanse a comer, pasen a las fondas, vayan a los mercados, cuando debimos haber tenido una estrategia que la propia sociedad precipitó, porque si tú lo recuerdas, el día 11 es declarada pandemia por OMS, sí, y el día 12, me puedo fallar por un día, el día 12 de marzo el TEC de Monterrey suspende en todos sus campus las clases y las actividades académicas, y 5 días después la UNAM está en las mismas y el resto de las universidades, y en el sistema de educación pública de México a partir del lunes 23 de marzo. Entonces, llegamos tarde, empezamos tarde, sin la planeación, sin el liderazgo, también lo he dicho y soy responsable por lo que digo, sin el liderazgo requerido. Nos ha faltado, en mi opinión, todo el liderazgo que se requiere para una situación de esta naturaleza, y por supuesto también con cifras que van y vienen, que no llegan, que no suman, que resulta que no son las mismas definiciones, que resulta que por eso no nos cuadran las cifras, gente que desmiente que hay problemas de abasto y trabajadores que están en la calle protestando el día de hoy, y gente que sale a decir que no es cierto, que todo hay. Nos ha faltado ahí información confiable, oportuna, veraz, y reconocer los problemas, porque al final de cuentas las autoridades no son las responsables de la epidemia, sí lo son del curso que se pueda seguir, sí lo son de la aplicación de las medidas de control, de mitigación, de cuidado, de prevención, y sí lo son de garantizar que el personal de salud, que es la primera línea
está debidamente protegido. El IMSS ha reconocido la existencia de más de 300 trabajadores que han estado contagiados. Ahora, yo he insistido que de esta vamos a salir, no sé cómo, ni a qué mundo, pero va a ser un mundo diferente al que entramos a esta crisis. Yo coincido plenamente contigo. A ver, muchos de los personajes del mundo, de los líderes del mundo, desde el Papa Francisco hasta el secretario general de Naciones Unidas, desde el director general de la OMS hasta dignatarios de distintos países, han establecido que se trata de uno de los problemas más serios que ha enfrentado la humanidad, por lo menos en los últimos 75 años. Hay gente que ha dicho desde la Segunda Guerra Mundial no había un la Merkel, por ejemplo, o el secretario de Naciones Unidas, por ejemplo. Bueno, pues yo nada más quiero recordar una cosa contigo, Joaquín, no a ti porque te la sabes, sino recordármela a mí contigo mismo, que es, a ver, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial cambió. Hasta la geografía. La geografía, nuevas estructuras económicas, políticas, se cambiaron naciones enteras, se dividió Alemania, tuvimos grandes transformaciones, no hay ninguna duda. Pues si este es el problema más grave desde entonces, pues quiere decir que vamos a tener que aplicarnos. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho, porque sí es verdad, el mundo ha crecido en población enormemente y sigue creciendo, y lo que reproducimos es pobreza. En el mundo no desarrollado es el que está creciendo en población, y vamos a llegar a antes de 2050 a superar la barrera de los 9,000 millones de habitantes en el mundo, y tenemos, lo siento mucho, una crisis de valores. Entonces tienes razón, el mundo tiene que cambiar en sus estructuras, en su forma de reaccionar, en su forma de consumir, en su forma de plantear la solución, en la gobernabilidad misma del planeta. Tenemos que cambiar, y por supuesto también en el sistema de valores. Hay una crisis en el mundo. Y con esa cambiaremos todos nosotros. Pues sí, sí, efectivamente. Porque no se puede entrar a un nuevo mundo tratando de ser los mismos de antes. Esto ya se acabó. No, esto se acabó, yo coincido contigo, y sí tenemos que ver para adelante, y por eso problemas tan complejos como el que hoy está enfrentando la humanidad y nuestro país no admiten soluciones lineales. No es primero una cosa y después otra y después ya veremos. No, un problema complejo requiere soluciones integrales, simultáneas. Si no, nos vamos a equivocar. Yo soy uno de los que ha pedido, ha dicho y lo seguiré haciendo, que tenemos que pensar en el empleo, en la planta productiva, en el ingreso de los trabajadores, y que lo que tenemos que hacer es apoyar al país entero y convocar a la unidad. No podemos seguir estando divididos, enfrentados, fracturados. Tenemos que hacer frente a un adversario común, que por cierto es muy poderoso, un adversario producto de la naturaleza. En fin, querido, gracias por contestarme el teléfono esta tarde. Al contrario, siempre un gusto, estimado Joaquín. Los mejores deseos para ti, para la familia y por supuesto para todo el auditorio, que se cuenta por muchísima gente que nos está escuchando. Gracias, querido Pepe. El doctor José Narro Robles.